Volvemos al aire con el comentario de la semana, con muchas noticias, ¿no? En la semana que pasó. El tema salarial, sin duda, empieza a tomar color de nuevo en la provincia, rediscutir la segunda etapa, digamos, ¿no es cierto?, cuál va a ser el aumento del segundo semestre. Los docentes se reunieron el día de ayer, no hubo cifras sobre la mesa, quedaron en volver a juntarse el día viernes. El gobierno va a llevar una propuesta en la mesa. Ahora, desde los sectores docentes, nota que hicimos con la gente de ADEP, hablan de un 25% para el segundo semestre. Cuando saltó esta cifra, la primera pregunta que uno hizo, bueno, es un 15 aparte del 10 que ya se está pagando. No, es un 25 para el segundo semestre. La realidad es que hablar de un 35% es directamente poner sobre la mesa una cifra irrealizable y que es de imposible cumplimiento. Baradel acaba de cerrar en un 24,6, o sea, no se termina de entender bien, pero es un 21,5 con cláusula gatillo, si se dispara la inflación, y a su vez un reconocimiento de un 3% del valor perdido el año pasado. Hablan de un 24,6 de incremento, digamos, en su tema, después de la cantidad de días de paro, de una lucha gremial fortísima y de un gremio, ¿no es cierto?, que hizo sentir su fuerza, porque es un gremio realmente muy fuerte el de Roberto Baradel. ¿Alguien cree honestamente que Jujuy, una provincia que ha dado sobradas muestras ya de los problemas financieros que tiene, de las complicaciones que tiene? Hoy, sin ir más lejos, estamos hablando del 11 de julio, no hay cronograma de pago del aguinaldo. No hace falta decirlo para saber los problemas financieros con que se enfrenta. Entonces, realmente va a ser una discusión salarial complicada, porque el gobierno no tiene mucho que ofrecer. El gobierno va a tratar de llevar a la mesa lo que la nación ha dado y ni un centavo más, digamos, para ver después cómo se cumple con esto, ¿no es cierto?, yendo a tocar todos los meses la puerta para ver cómo se logran los fondos necesarios. Da la sensación de que no tiene mucho margen de maniobra. Ahora, cuando del otro lado nos vamos a sentar y se pide un 35%, es difícil entender esta realidad. Es difícil comprender cómo UPCN en Jujuy pide un 35 cuando en Nación ha firmado un 21. Es difícil entender cómo la sanidad se agrupa a pedir un 35 cuando en Nación firmó el 22. Por eso digo, va a ser una discusión complicada, digamos, de un gremialismo que también es cierto, hay que reconocerlo, de un tiempo a esta parte, la actitud que tiene también es una actitud no nada que ver con lo beligerante que era antes y con las complicaciones de antes, ¿no?, donde por cualquier cosa se iban al paro. Hoy hay que reconocer que hay una virtud de diálogo distinta, digamos, y con el gobierno se mantiene una relación, por lo menos para afuera, mucho más clara de diálogo. Ahora, ¿seguirá esto en el segundo semestre? Hay que verlo. No parece haber posibilidades de un acuerdo, digamos, que no se puede ser optimista en un acuerdo cuando decir, bueno, nos estamos por sentar y pido el 35%. Ahora, uno conoce los números del otro lado y se da cuenta por los hechos que son absolutamente palpables. Le decía el tema del aguinaldo recién, que el marco de maniobra que tiene el gobierno de la provincia no es para nada satisfactorio. ¿Cómo va a terminar esta discusión salarial? Bueno, recién empieza. Las vocaciones de diálogo que hubo hasta acá de ambas partes por lo menos nos llevan a ser optimistas. Los pedidos están en las antípodas y hoy parece ser que va a ser complicado el tema. Vamos a ver qué es lo que pasa. Recién hablábamos también en el noticiero, ¿no? Es una noticia que le ha dado un carácter distintivo a lo que es la situación de las PASO que ya se habla, y lo ha dicho el presidente Macri la vez pasada, de alguna propuesta para dejarla sin efecto para dentro de 2 años. La realidad es que el justicialismo en Jujuy la está utilizando y la está utilizando mucho, paradójicamente, digamos, porque va a haber 6 binomios, ¿no es cierto?, que van a pugnar para ser candidatos a diputados y senadores y van a aprovechar para dirimir la cuestión interna, ¿no es cierto?, del justicialismo en estas PASO. ¿Qué quiere decir? Que mediante una resolución van a crear, ¿no es cierto?, la Junta Provincial que va a llevar adelante, este Frente Justicialista Provincial va a llevar adelante listas de diputados provinciales que van a acompañar a cada uno de los binomios. La elección que tengan en las PASO, estos porcentajes son llevados, ¿no es cierto?, a las listas provinciales, y mediante el sistema DON se hace una lista única, y lo que busca el justicialismo con esto es unificar en una sola lista de diputados provinciales, ¿no es cierto?, lo que están dirimiendo en 6 listas distintas en las PASO nacionales. No se sabe qué va a pasar con las municipales. Hay algunas propuestas de hacer algo parecido, hay otros que no quieren, que quieren ir, ¿no es cierto?, a dirimirlas de otra manera. Hay que ver qué es lo que sucede. La realidad es que el justicialismo, paradójicamente en este caso, puede llegar a encontrar en esta estancia democrática, digamos, una forma de subsanar todos los conflictos internos y de ir unificado al mes de octubre. Vamos a ver qué es lo que pasa. Recién a la mañana, los candidatos es como que, bueno, le hemos tirado varios nombres, digamos. La realidad, ¿cuál es? Cada lista
es la que tiene hoy bajo llave, digamos, el nombre de los candidatos. Algunos ya lo han dejado trascender. Rolando Ficoseco encabeza la lista de Guillermo Snope, Dani Toffoli encabeza la lista de Liliana Fellner, Alfredo Gerri está segundo en la lista de Rubén Rivarola, Julio Samar encabeza la lista de Miguel Ángel Tito. Bueno, son algunos de los nombres, digamos, de los que ya se han dejado trascender para estas elecciones, ¿no es cierto?, de las PASO en el mes de agosto, y cómo van a encaminar la lista de diputados provinciales. El justicialismo parece empezar a encontrar en este aspecto, digamos, la forma de caminar y de unirse después de las graves rencillas que tuvo con anterioridad. Se ha vuelto a instalar el tema de los fueros. De alguna manera Massa y Stolbizer lo dijeron. Hoy había alguna expresión provincial también que decían de renunciar a los fueros. Y la sensación, uno no termina de entender bien esto. Porque la realidad es que los fueros no se puede renunciar a lo que no se tiene, o sea, no es una cuestión personal, no es un atributo personal del candidato, pertenecen a la Cámara. Renunciar a los fueros significa de alguna manera modificar la Constitución, o sea, es un hecho político, esto está absolutamente claro. Puede haber algún tipo de compromiso que se firme con un hecho político, decir, bueno, si en algún momento nos toca de esto, nos comprometemos a que no nos vamos a amparar los fueros, nos presentan en la justicia, pero la realidad es que son antecedentes que se hayan desaforado a alguien, son nulos. La realidad es que la dirigencia política tiene una deuda grande con la sociedad en este sentido, que va mucho más allá de estas expresiones que dichas en esta fecha hasta parecen oportunistas. Porque si esto fuera así, el verdadero compromiso, por ejemplo, Carlos Saúl Menem va a volver a ser candidato a senador y tiene ya tiene en el Tribunal de Casación una sentencia firme, ¿sí?, por el tema de las ventas de armas a Ecuador y a Croacia, y sin embargo va a volver a ser candidato a senador y va a asumir. Si habría un compromiso firme, que alguna vez lo tuvieron y no dejaron asumir como diputado nacional a alguien que estaba emparentado con problemas de delitos de lesa humanidad, ¿sí?, que tenían que ver con la dictadura militar, y lo hicieron y no lo dejaron asumir, también deberían apartarse, no tomarle juramento y no dejarlo asumir. Pero la realidad es que la política no se pisa la manguera entre bomberos. Entonces, estas cuestiones que hoy aparecen en medio de una cuestión electoral, la verdad, dan la sensación de ser poco seria. Y uno ya lo toma de esta manera. Ahora, desde lo jurídico, desde lo legal, no puede decir Margarita Stolbizer y Massa, vamos a renunciar a los fueros. Honestamente es una cuestión, deberían aclararlo ellos y no generar más duda en la sociedad, porque creo que tenían la obligación de aclararlo perfectamente. Pero es un hecho político y nada más, que no tiene ningún tipo de incidencia. Lo que sí fue un hecho importante y que cambió en 180 grados toda la doctrina que se venía aplicando y lo que se venía haciendo en este país, desde Zaffaroni a esta parte, tiene que ver con esta aprobación de una ley que limita las excarcelaciones y las salidas anticipadas en aquellos delitos de gravedad. Esto sí realmente es un cambio grande, se ha hecho con abrumadoras mayorías, salvo honrosas excepciones. En el caso de la Cámara de Diputados, 170 votos a favor contra 8 en contra y 7 abstenciones. La realidad es que pone limitaciones, algo que venía pidiendo la sociedad hace muchísimo tiempo, le pone limitaciones a los violadores, a quienes generaron muertes por tortura, a los robos a mano armada, al narcotráfico. Quedó afuera, fue aprobado en diputado, pero cuando fue a senadores quedó afuera el tema del homicidio simple, el contrabando y los delitos contra el orden financiero. Estos tres conceptos quedaron afuera y es lo que va a hacer que va a tener que volver de la Cámara de Senadores a diputado nuevo, digamos, porque generaron una modificación en este aspecto, ¿sí? Pero fueron hechos por abrumadora mayoría. Como pasa en muchísimos casos, digamos, como sigue sucediendo, si bien es cierto un giro de 180 grados, no es menos cierto que termina sucediendo producto de situaciones que no se dan por el estudio acabado, consensuado, por el debate legislativo, se terminan dando por las presiones sociales. Porque honestamente este debate de ahora ha terminado siendo, y creo que lo reconoce todo el mundo, producto del caso de la muerte de Micaela García en Entre Ríos, que generó todo un estupor. Entonces reaccionamos de nuevo, ¿no? Alguna vez ya pasó con aquel ingeniero, digamos, cuando hace tiempo, con la muerte, el asesinato de su hijo, saltó y hubo modificaciones de todo tipo. Bueno, termina pasando cuando tenemos hechos de carácter, hablo de Bloomberg, ¿no? Creo que no dije el nombre. Termina pasando que cuando tenemos hechos
de esta magnitud, que generan en toda la comunidad un estrépito grande, se reacciona de esta manera, ¿sí? Inmediatamente sanciona. Y no sé si después lo que terminamos sancionando es la mejor ley, porque termina siendo a las apuradas, los empujones, producto de darle una respuesta a una sociedad que demuestra enojo de otra manera. Y la verdad que no sé si es la mejor manera, pero es importante que se haya hecho, y es una modificación que creo que la viene pidiendo la sociedad hace mucho tiempo, que no entren y salgan como si nada, que no puede estar gozando. Hay sobrados ejemplos de gente que estaba gozando, ¿no es cierto?, de una libertad otorgada de una manera y han reincidido, han vuelto a violar, han vuelto a asesinar. Bueno, me parece que esto es una respuesta que la sociedad por lo menos la viene pidiendo hace muchísimo tiempo. En la semana también pasó un acontecimiento que tiene que ver, no sé cómo llamarle, pero fue este famoso verdurazo que se hizo en la Plaza Belgrano, con muchísima gente. Debo confesar que fue llamativa la cantidad de gente que fue llamativa la cantidad de gente que fue por su propio medio, con su canasto, con sus cosas, a buscar, que por lo menos nos interpela a todos a decir, bueno, abramos los ojos con esto, porque realmente hay situaciones sociales que las tenemos a la vista y que no se pueden negar. Pero también creo que es absolutamente claro que quienes convocaron, desde los nombres de quienes convocaron y quienes se vio en esta manifestación, también tiene mucho que ver con lo político, con el oportunismo, digamos, de jugar en un momento adecuado, ¿sí? Creo que quienes tienen que ver con el campo social en este caso y quienes tienen que ver con la agricultura familiar, me parece que no estaban representados para nada en este tema. Sí había gente que ha sido trasladada y hubo gente que supo manejar con cierto oportunismo, pero la verdad pareció, honestamente, lo que se vio ahí, me pareció una imagen muy triste, porque si bien es cierto, hay un estado real de necesidad en mucha gente de la que hemos visto en las imágenes, nosotros tuvimos cámaras en directo y transmitimos en directo permanentemente, no es menos cierto que hemos visto mucha dirigencia que utiliza ese estado de necesidad para llevar adelante agua al molino en un año electoral. Sinceramente creo que no ha sido una experiencia, ¿no es cierto?, que uno pueda rescatar. Llegó un camión, se quedó absolutamente corto, digamos, con lo que se llevó, porque claro, había mucha gente, la verdad, había mucha gente, hay que reconocerlo, pero me pareció de un oportunismo, digamos, grande el que se ha buscado hacer con este tema en la Plaza de San Salvador de Jujuy. Estamos en la puerta de un nuevo papelón, decía yo, ¿no? Porque estaba viendo el tema de Alejandra Gils Carbó, de la jefa de fiscales, que promete transformarse en una comidilla, lamentablemente nada saludable para el país, ¿no? Desde el presidente Macri, que habla de que si no se le da la posibilidad, ¿no es cierto?, de sacarla, lo haría por decreto, de una jefa de fiscales que dice que se va a trincherar y que no se va a ir porque la cuestión es ilegal. La realidad es que el fiscal Eduardo Tayano ha pedido al juez Ercolini que la cite a declarar. Para que un fiscal, que es empleado de la jefa de fiscales, por decirlo de alguna manera, o dependiente, o póngale el adjetivo que usted quiera, ¿sí?, esté pidiendo la indagatoria, es porque esa indagatoria termina sí o sí en un procesamiento, no tenga ninguna duda. No va a pedir una indagatoria por pedir para ver qué hace. Es porque realmente lo que ya se ha visto acá, que usted seguramente en muchísimos medios de prensa ya lo tiene que haber escuchado de todas las maneras, es un acto absolutamente irregular de la compra de un inmueble que se ha hecho con falencia de la que usted mide, desde el anulamiento de la licitación anterior hasta la adjudicación a esta, desde la elección de la inmobiliaria que ha intervenido en el caso, que tiene lazos de familiaridad con gente que no podía haber actuado, desde comisiones que se han pagado, que superan en 7 veces las que se pagan en el mercado, con cifra millonaria y con destinatarios que hasta tienen que ver con familiares de la propia jefa de fiscales, con valores que nada tienen que ver con la realidad, con licitaciones que no se han hecho. Es irregular por donde usted lo mira. Creo que hay sobrados ejemplos. Yo no lo voy a enloquecer con esto y diciéndole tantas cosas, porque lo tiene que haber visto en todos los programas ya, ¿sí? La realidad es que si un fiscal, reitero, ha pedido esta indagatoria, es porque el procesamiento viene de la mano. Esto tendría que ir sí o sí, ¿no es cierto?, a un tratamiento de juicio político para que con los 2/3 necesarios terminen desplazándola a Gils Carbó, algo imposible, digamos, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, creo que compartir lo que dice Gils Carbó, no voy a abandonar el cargo porque esto es ilegal, no es menos cierto que tener una jefa de fiscales, nada menos, que ya viene siendo objetada por estar tan enrolada en lo político, con justicia legítima y tanta dependencia reconocida públicamente hacia un sector político, lo cual no es para nada saludable, nos tengamos que ver los argentinos de nuevo en esto.
delitos comunes, situaciones que son hasta vergonzantes. No es que se han pagado 2 pesos, ¿no? Se han pagado 8 millones de dólares por este inmueble, digamos, que se ha comprado una adjudicación directa de la noche a la mañana en forma totalmente irregular. Pero bueno, es la Argentina realmente y nos vamos a ver de nuevo envuelto en un conflicto, ¿cierto?, de donde vamos a estar en los diarios por las cosas que no tenemos que estar. La jefa de fiscales, quien tiene que darnos las garantías a nosotros, la debida investigación, de controlar al Estado, termina malversando fondos, termina con todo el Código Penal encima de ella, ¿no? Porque estamos hablando de cohecho, de abuso de autoridad, de malversación de fondos, de caudales públicos. Realmente la imputación que tiene es el Código Penal completo, digamos. Pero bueno, lamentable, la verdad que es muy lamentable esto que tenemos que hablar y que está pasando. Por último, quiero hacer un comentario respecto de la campaña. No ha empezado todavía, teóricamente, ¿no? Por más que hay algunos partidos que ya hacen jingle y pasan publicidad y pintan paredes, no ha empezado todavía. Pero lo que ya se ha visto hasta acá, como costado de la campaña, la verdad es una campaña sucia y que creo que no debemos dejar de advertir y de convocar al raciocinio y a bajar los ánimos y a atemperar los ánimos. Porque Gabriela Michetti estuvo en Tucumán con los actos del día 9 de julio, saliendo del Te Deum de la Catedral Tucumana, gente silbándola, insultándola. Me pareció un bochorno y una vergüenza realmente, porque ¿qué se busca con esto? ¿Qué creen? ¿Que se suma algo de hacer una cosa así? Pues ya no se respeta absolutamente nada. Estamos hablando del Te Deum, estamos hablando de un día patrio, estamos hablando de un día donde creo que debería a todos los argentinos por lo menos convocar un otro tipo de situación y no la bajeza de lo que hemos visto acá. Pero nadie queda exento de culpa en este tema, porque también he visto a un Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, enrolado, ¿no es cierto?, con Cristina Fernández de Kirchner, que le sacan una filmación en un hotel alojamiento desnudo. Una cosa bochornosa. Esto va a ser la campaña, esta va a ser la forma de discusión. Escuchas telefónicas, ¿no es cierto?, que son utilizadas, no digo que no sean ciertas, y tal vez puedan formar parte del ámbito judicial, porque fueron hasta pedidas legalmente por un juez, pero utilizarla en los programas de esta manera, ¿no es cierto?, esto va a ser la campaña, este va a ser el debate de ideas, de esto nos vamos a alimentar los argentinos para saber qué es lo que tenemos que votar. Pobrísimo. Creo que no tenemos que dejar de convocar todos a la racionalidad, al equilibrio, a no caer en este tipo de agresiones, porque realmente lo que hemos visto en este inicio de campaña es lamentable. Por lo menos así lo veo, digamos, en este aspecto. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a estar con el ministro de Seguridad, el doctor Esquelmeyer. Vamos a hablar de la seguridad en la provincia de Jujuy.